Mecasalgune fue un proceso que sacó el Ayuntamiento de Ceberio en el 2014. Consideran que Ceberio ha tenido una vocación agraria a lo largo de su historia y esa vocación se está perdiendo. Al proyecto se presentan diferentes grupos o entidades y lo que sacan a concurso es un banco de tierras, por una parte, por otra parte un lugar para vivir y por otra parte un espacio, un local que está en Ermita Barri con el objetivo de que se proponga un espacio de transformación. La mayoría de los jóvenes que venimos a vivir a Ceberio o que son de Ceberio buscan empleo, buscan trabajo fuera del pueblo y nunca piensan en recuperar la tierra o vivir de la tierra como una manera de ganarse la vida. Basortu la conformamos 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, que no tenemos ninguna tierra, no venimos del mundo de la agricultura y este banco de tierras nos permite poner en marcha como nuestro proyecto. Creo que vivimos en una sociedad que es bastante, que deja de lado muchas cosas como la tierra y demás, y creo que con estos proyectos al final políticamente sí que intentamos tender a que socialmente se llegue a otros puntos en los cuales actualmente nos hemos desviado totalmente. Nosotros, al ser una producción artesanal, nos tenemos que enfrentar a una normativa que es industrial y que de alguna manera supone una limitación, tanto económicamente, porque nos implica inversiones muy grandes, como también incluso de legalidad. Y el tratar de una forma de género, pues todo el proyecto, creo que en la agricultura sobre todo es una cosa que hasta día de hoy se ha desvalorado mucho. Pues hemos intentado, ¿no? Como también socializar esos primeros años de instalación y apoyarnos las unas a las otras con lo poco que sabíamos, pero también intentando rodearnos de gente que sabe más o que lleva más años en el sector y bueno, pues escuchando, intentando seguir siempre con la formación. La huerta para una persona sola es muy dura. De esta forma, estando 4 personas, pues al final siempre tienes esos momentos para disfrutar de tu tiempo libre, para disfrutar de tus hijos, de los hijos de tus compañeros y demás. Una clave o un éxito para el impulso de estas iniciativas debe ser que los procesos deben estar basados en la participación. Lo más consensuados posible por parte de todas las personas que forman parte de un territorio, de un pueblo, de una comunidad. Que estamos muchos pequeños colectivos que al final hacen que esto sea bastante que tira adelante. A nivel comunitario pues también es diferente, ¿no? Cómo se nos percibe pues al principio y cómo ahora yo creo que se nos va un poco incorporando, cómo la gente del pueblo ya nos conoce, sabe a qué nos dedicamos, familias pues que se han acercado pues para preguntar por nuestras cestas y se han empezado a formar parte del grupo de consumo. Masquillu surge como una herramienta. Lo que nos parecía importante es usar esa herramienta para apoyar los proyectos de cada uno y que fuese una gestión colectiva del espacio. No ha habido un impulso concreto en cuanto a la comercialización, pero es un área desde la que se podría trabajar, ¿no? O sea, podrías impulsar mercados locales, espacios, economatos. Eso sí que es kilómetro cero. Cogemos nuestro producto cuando hay excedente o cuando queremos embotar algo, de ahí lo llevamos a la conservera. En la conservera hacemos todo el proceso de transformación y cada uno de los socios se encarga de la venta directa. Para que estas iniciativas puedan durar en el tiempo, ese apoyo público tiene que basarse en una visión de desarrollo más a largo plazo, que no vaya variando tanto de equipo municipal a equipo municipal, de partido a partido, sino que sea una visión compartida del desarrollo del pueblo.